La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 14 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Día miércoles de cenizas, además Día del Amor y la Amistad. En las próximas horas, la Mesa de la Unidad Democrática decidirá si acude o no a las elecciones presidenciales adelantadas convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el mes de abril. El diputado Nuevo Tiempo, Estalín González, reveló que hay un cuadro que dice que no deben participar en el proceso, pero no es una decisión definitiva. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Ayer el Grupo de Lima, en un documento suscrito por 14 países, aseguró que no reconocerá el resultado de unos comicios ilegítimos y sin credibilidad. La pregunta que nos hacemos es cómo convencer a la comunidad internacional y la mayoría del país que no está motivado a participar, según encuestas, de concurrir sin garantías a un proceso con el que el gobierno busca relegitimarse. A las 5:30. Bueno, a lo largo del programa hablaremos ampliamente acerca de este tema. Por cierto, el Ejecutivo Nacional rechazó ante la OEA críticas del Grupo de Lima al calendario electoral. Llama la atención la instancia que escogieron para elevar esta queja. Y el diputado de Primero Justicia, Julio Borges, anunció que va a comenzar una gira internacional por países de América Latina para exigir condiciones que garanticen comicios presidenciales dentro de la Constitución. Aclaró que no está tramitando asilo, como trascendió en las redes sociales. Sobre los servicios públicos en nuestro país, bueno, desde temprano se reportan cortos de luz en zonas afectadas por el apagón desde la madrugada, lo comentaremos. Lo cierto es que Hidrocapital también informó que producto de la falla eléctrica se encuentran sin servicio la Gran Caracas, Miranda y Vargas. Algunos datos: el bloque parlamentario de Aragua de la Mesa de la Unidad Democrática introdujo denuncia ante el Ministerio Público para investigar muerte colectiva por ingesta de yuca amarga. Y una fotografía del venezolano Ronaldo Schmidt sobre las protestas de 2017 resultó finalista en el Premio Internacional World Press Photo de este año. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a el diputado de Voluntad Popular por Vargas, jefe de fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad. Gracias por atendernos, diputado Juan Guaidó. Buenas tardes. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. La primera inquietud tiene que ver acerca de la decisión de participar o no en las elecciones presidenciales tal y como han sido convocadas en nuestro país, luego de la reacción de la comunidad internacional que rechaza los comicios y además ya los califica como ilegítimos. ¿Lo escuchamos?
Sí, lo primero con eso, María Alejandra, y lo que nos escuchan es enrumbar el mensaje, sobre todo de cara a nuestra gente, al pueblo que quiere cambiar al país, a los que quieren elegir realmente un nuevo presidente, y es precisamente eso. Si esa pregunta es, ¿queremos elegir un nuevo presidente? Creo que no hay duda, que hay consenso casi mundial, no solamente en Venezuela, sino incorporando al chavismo disidente, incorporando, por supuesto, a todo el pueblo opositor que quiere salir de esta tragedia que estamos viviendo en Venezuela. Ahora, si la pregunta la agregas, en estas condiciones obviamente es que sería muy difícil responder que sí. Participar en estas condiciones sería arriesgado a decir sí cuando el CNE sigue secuestrado, cuando inhabilitan a los partidos políticos, a los liderazgos, los apresan, persiguen a los jóvenes, asesinan en protesta, masacran a los policías rebeldes ahora. Entonces hay que luchar entonces por realmente conseguir condiciones, por elegir un nuevo presidente, por buscar una salida a esta crisis, y eso requiere de varios elementos. El primero y el más importante es la plataforma unitaria, es decir, aglutinar a todos los que adversamos este régimen como hiciéramos en 2015, el cual nos dio un resultado muy exitoso para ganar 2/3 partes del Parlamento, movilizar como en 2017, el cual nos dio un resultado importante, que el mundo entero volteara la mirada a Venezuela y dijera que sí, que hay dictadura, que sí, que hay violación de derechos humanos, iniciar un proceso de sanciones a funcionarios, no al país, esto hay que insistirlo, violadores de derechos humanos. Un tercer elemento que es importantísimo, que es la palanca internacional, ya la mencionaba, que fue producto de la movilización de construir mayoría en el país. Entonces, estos tres elementos, María Alejandra, los que nos escuchan, son fundamentales en las próximas horas para poder aglutinar una única postura con respecto a cómo enfrentar este proceso. Y esto lo digo de esta manera porque hay que enfrentar este proceso. Porque no participar por no participar no es opción, porque eso no moviliza. Debemos solo movilizar en torno a condiciones, a reivindicaciones del pueblo de Venezuela, a exigir la apertura del canal humanitario, a exigir junto con los enfermos renales la importación precisa de los insumos y todos los requerimientos, con los enfermos de cáncer, a trabajar por cada uno en el tema de alimentos y la crisis en la frontera que está agobiando incluso ya a la región. Entonces, esa respuesta debe venir acompañada no solamente de entrar en un falso dilema de participar o no, y digo falso porque todos quisiéramos participar, todos quisiéramos elegir libremente. Lamentablemente no están dadas las condiciones y hay que buscar la apertura de un mecanismo real para salir de esta crisis. Ahora, esa es la posición de Voluntad Popular, la de no participar en las actuales condiciones. Partidos políticos que hacen vida de la mesa, como la Causa R, lo han dicho claramente. Ellos aseguran que no van a convalidar una nueva farsa electoral, además van a seguir luchando por restituir el derecho a elegir del pueblo venezolano. ¿Es la posición de Voluntad Popular no concurrir en estas condiciones, diputado? Fíjate, Alejandra, en este momento sería irresponsable asumir una posición unilateral. Para tratar de diferenciarte, para tratar de salvar una responsabilidad que no es tal. En este momento lo responsable para con el país es articular una plataforma unitaria que dé respuesta a la crisis que estamos viviendo. Participar o no debe ser producto del consenso de todos los factores para poder enfrentar esta tragedia. Es decir, nosotros durante mucho tiempo queríamos elecciones presidenciales, queríamos elegir un nuevo presidente. Lamentablemente hoy no están dadas todas las condiciones para que sea un proceso realmente transparente, incluso el mundo lo dice así. Así que hay que tener cuidado de asumir una posición adelantada, y a todos estos liderazgos que ya se han pronunciado, bueno, bienvenido para el debate, pero que hay que sumarse a una gran mesa y una ampliación incluso de esta plataforma unitaria, incluir a la Iglesia Católica, incluir a las universidades, a los rectores, a los estudiantes, a los sindicatos, a los profesores. O sea, hay que ampliar esa base que quiere cambio en Venezuela y poder articular una ruta, de nuevo. O sea, la alternativa a no participar debe ser movilización, la alternativa a participar debe ser conseguir condiciones. Entonces, de nuevo, sé que a lo mejor puede sonar un poco confuso, pero lo que estamos nosotros articulando en estos últimos minutos, en estas últimas horas, es poder precisamente reunir los elementos que nos llevaron a tener éxito en el 2015 y nos llevaron a movilizar en 2017. La plataforma unitaria, un mensaje muy claro y una ruta de acción. Ahora, el éxito del 2015 en buena medida se explica por la unidad de distintos factores que hacen vida en la oposición en nuestro país. Ahora mismo, y lo hemos conversado con usted en varias oportunidades, hay serias diferencias. Hay sectores que sencillamente desde el inicio, incluso de la negociación y los diálogos con el gobierno, advertían que en estas condiciones era imposible concurrir a unos comicios presidenciales. Quisiera su opinión, su comentario al respecto. ¿Se va a llamar a esos factores justamente para repetir la fórmula ganadora del 2015 o eso no está planteado de momento?
Es lo más importante en este momento, o sea, poder construir todo. Diría en mi casa, mientras más matan, más masacote. O sea, en este momento nadie sobra. En la unidad nadie puede quedarse por encima de un factor tan importante. Y por cierto, ojo, no estoy hablando de que la unidad es un fin en sí mismo o una camisa de fuerzas, no. Lo estamos hablando como un vehículo para poder enfrentar a esta tragedia que es real, que es tangible, que ya incluso la sienten los hermanos y vecinos de la región y que ya se está denunciando en todos los planos posibles. De nuevo, esto venía acompañado con un plan de acción, con un plan de movilización, con un plan de exigencias bien concretas y la decisión de participar o no del resultado de un consenso de todos los factores. De nuevo, los que estén utilizando en este momento esto como plataforma para querer diferenciarse o como para querer tener razón, lo que están haciendo es irresponsable en este momento. Lo responsable en este momento es buscar el mayor consenso posible. No hay ninguna diferencia hoy, ninguna de los factores en oposición en querer salir de este régimen, no hay ninguna. O sea, ahí confluimos todos. Algunos tienen su manera de matar a los piojos, como diríamos coloquialmente. Entonces, bueno, reúnanse en la mesa. No hay que primero publicar en Twitter y después escribir un mensaje a los que son tus compañeros de lucha. Es momento de entendimiento de todos los factores y yo creo que hay una gran oportunidad para articular una estrategia en las próximas horas que nos permite generar la presión necesaria para agrupar no solamente condiciones justas y elegir realmente la forma de cambiar este país, sino también conseguir justas reivindicaciones para el pueblo de Venezuela. Ahora, tengo que preguntarle, diputado, porque lo ha reiterado en varias oportunidades, ¿le parece irresponsable la posición de la causa R, por ejemplo, o de Avanzada Progresista, que en la dirección contraria opina que hay que concurrir? Me parece magnífico su opinión, como opinión de cada uno de los factores. Me parece responsable o más responsable hacerlo en articulación con todos los factores, sin duda. O sea, no, eso no tengo ni la menor duda. O sea, el querer tener la razón o querer presionar vía opinión pública es válido en democracia. Estamos en una dictadura y debemos nosotros conciliar con todos los factores que realmente adversamos a este gobierno. Si me permite, diputado, vamos a reponer un extracto de la declaración de la canciller Chrystia Freeland, canciller de Canadá, quien estuvo presente durante la reunión del Grupo de Lima. Ella expresaba la opinión de su país, como buena parte de los que asistieron, y entre otras cosas enumeraba las razones por las cuales ellos no estaban dispuestos a reconocer las elecciones presidenciales adelantadas tal y como están convocadas en Venezuela. Si me permite, vamos a escuchar un extracto muy corto y yo quisiera escuchar también su reacción. We will not recognize elections that do not give all political representatives free and unfettered access to media. No vamos a reconocer a ningún proceso electoral que no le dé a todos los actores acceso libre y limitado a todos los medios. We will not recognize elections that do not allow all parties and their preferred candidates to participate. No vamos a reconocer elecciones que no permitan que los partidos políticos y sus candidatos preferidos participen en las elecciones. Finally, we will not recognize elections that force any successful candidate to appear before or be validated by the illegitimate National Constituent Assembly. Finalmente, no vamos a reconocer ningún candidato ni ningún proceso electoral que lleve a que estas personas se presenten ante la Asamblea Constituyente que reconocemos como ilegítima. These are internationally accepted standards. Without them, election results cannot and should not be recognized by the international community. Estos son estándares reconocidos a nivel internacional. Si no se siguen, no se pueden reconocer a nivel internacional los resultados que se puedan llegar. If the regime does not accept these standards, we will have no choice but to consider additional punitive measures against Venezuela. Si el régimen no considera estos estándares internacionales, no nos va a quedar otro remedio que seguir aplicando medidas que nos asisten para que el régimen vuelva a su cauce normal. La pregunta que nos hacíamos, diputado, es, bajo estos parámetros, ¿cómo convencer a la comunidad internacional? ¿Cuáles son los argumentos que dan esos factores que todavía están llamados a concurrir en los comicios de abril?
Perdimos comunicación con el diputado Juan Guaidó, diputado a la Asamblea Nacional por Vargas. Él es jefe de la fracción parlamentaria en este momento de la Mesa de la Unidad Democrática, presidente de la Comisión de Contraloría, y queríamos escuchar su opinión porque ciertamente la pregunta que nos hacíamos al inicio del programa es cómo convencer a el resto de las naciones que no están dispuestas a reconocer unos comicios tal y como están planteados, de, bueno, concurrir, si así lo decidiera la Mesa de la Unidad Democrática, una determinación, entendemos, que van a dar a conocer en las próximas horas. Nos decía el diputado Juan Guaidó que en su opinión era irresponsable adelantar opinión unilateral al respecto, que lo importante era dar a conocer un mensaje unitario. Ya me comentarán si hay suerte, si no es posible retomar la comunicación. No es posible. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hay amor en el corazón, la comida sale mucho mejor. En La Toscana te invitamos este 14 de febrero a disfrutar de los más exquisitos sabores de la cocina ítalo-mediterránea. Celebremos la magia de estar enamorados. Degusta junto a nosotros los más deliciosos platos y haz de tu velada un día inolvidable. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela. Más allá de nuestras fronteras, Brasil prepara medidas humanitarias para atender a venezolanos. Las autoridades aseguran que las acciones que aplicarán en la frontera son necesarias para atender un éxodo provocado por el hambre que sufren los venezolanos. La mañana de hoy comentábamos, bueno, las declaraciones, las opiniones del presidente Nicolás Maduro, quien decía que en Venezuela habíamos celebrado los mejores carnavales en los últimos años. Bueno, en tanto él ofrecía esa declaración, cientos de venezolanos salían de nuestro país producto de la crisis por las fronteras con Colombia y con Brasil. Hausmann, el profesor Ricardo Hausmann, opina que la crisis de Venezuela no tiene precedentes en América Latina. El economista venezolano explicó que la estabilidad de Maduro va a depender de la disposición de la Guardia, bueno, no voy a repetir, pero bueno, la acción hacia los venezolanos.
que seguramente saldrán a protestar. A propósito de lo ocurrido con los servicios públicos en Venezuela, que por momentos da la impresión han colapsado, reportan nuevos cortes, leo el Nacional, de luz en zonas afectadas por el apagón. Desde muy temprano ocurrió un apagón en la Gran Caracas, afectó Miranda y Vargas. La reacción del ministro Mota fue hablar otra vez de saboteo y responsabilizar al imperio por lo que está ocurriendo en nuestro país. Le preguntamos a nuestro siguiente invitado, ya lo tenemos en línea telefónica, qué opina al respecto. Se trata de Winston Cabas, él es presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela, ingeniero electricista. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Gusto en comunicarme con tu público. Un gusto conversar con usted. Le preguntaría una primera reacción acerca de las declaraciones del ministro Mota Domínguez y, en segundo lugar, cómo se explica el apagón ocurrido en la madrugada de hoy que afectó, insistimos, a la Gran Caracas, Miranda y Vargas. ¿Lo escuchamos? El Colegio de Ingenieros en reiteradas oportunidades le ha informado al país que la crisis en nuestro sistema eléctrico es estructural, es integral y sistémica, es generalizada a todo lo largo y ancho de nuestro sistema eléctrico. Mal puede llamarse un sabotaje cuando todos nosotros sabemos y hemos denunciado que lo ocurrido en la subestación Santa Teresa no es nada más que algo predecible. Allí, hace 10 días, ocurrió un evento similar con la explosión de un autotransformador. Y en el pasado mes de diciembre también hubo un accidente allí en esa subestación Santa Teresa, que por cierto fue una de las más importantes y más antiguas en el país. ¿Qué ocurre allí? Que esos equipos ya están en obsolescencia, que esos equipos ya cumplieron su vida útil y en consecuencia su programa de mantenimiento debe ser muy rígido, muy riguroso, muy bien planificado. Si esa rutina hay que hacerla cada 6 meses, ahora hay que hacerla cada 2 meses, y eso no se está haciendo. Mal puede ser llamado un sabotaje. Sabotaje es el que tiene el ministro de Energía Eléctrica para con los venezolanos, que no es capaz de ofrecerles un servicio eléctrico de calidad y de primer mundo, que los venezolanos lo tuvimos. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado cuál es la dimensión del problema, porque, insistimos, este apagón afectó a buena parte de la Gran Caracas, Miranda y Vargas, y al mismo tiempo dejó sin servicio de agua potable a estas zonas, al igual que el servicio de metro, que también tuvo fallas. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Le explico la situación. Al presentarse esa sobrecarga en la subestación Santa Teresa, eso hace como es muy débil el comportamiento de ese transformador, hace que explote. Al explotar se produce una perturbación generalizada en la línea de transmisión que llega hasta la estación Convento, aquí al final de la avenida Rómulo Gallegos, que es la que alimenta el este de Caracas y alimenta la parte este del metro. Adicionalmente a ello, también de Santa Teresa sale una línea de transmisión que conecta con el estado Vargas y desde allí, a través de Tacoa, va hacia la estación Magallanes, que es la que alimenta precisamente la parte oeste del metro de Caracas. En consecuencia, el apagón afectó al metro de Caracas en toda la línea 1. Pero lo que es peor, las centrales termoeléctricas que deben respaldar cualquier tipo de avería, en el caso de Tacoa, que es la que alimenta Vargas, y en el caso de Guarena Guatire, que es la que produce este respaldo, no están funcionando. Guarena Guatire no le está suministrando energía eléctrica al sistema eléctrico, y Tacoa, de 1.300 megavatios, solo tiene disponible 300 megavatios. En otras palabras, Caracas no está blindada, tal cual como lo cacareaba hace 1 año, 2 años, cuando el señor ministro Mota Domínguez decía que Caracas estaba blindada. Nosotros desde el Colegio de Ingenieros le exigimos al ministro de Energía Eléctrica que le diga la verdad al país, que le explique que la crisis del sistema eléctrico llegó para quedarse y que eso está ocurriendo porque hay un problema de desinversión en el sector, falta de planificación, ausencia de mantenimiento, desprofesionalización y lo último es la corrupción que todo el mundo sabe y conoce que hay en el sector eléctrico en el país. Ahora, la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es si un evento de esta naturaleza puede repetirse o no. ¿Es posible predecirlo, ingeniero? No es posible predecirlo porque eso va a ser aleatorio, pero sí es posible que eso vuelva a ocurrir por cuanto hace 10 días, apenas la semana pasada, hubo una falla
en la misma subestación. En diciembre hubo una falla en la misma subestación. ¿Qué nos está diciendo eso? Que esa situación, que esa subestación está en condiciones de precariedad y de mucha fragilidad. Y más aún, si nosotros sabemos que los equipos que componen los transformadores de los sistemas de distribución ya tienen demasiados años instalados, han cumplido su vida útil, y las autoridades eléctricas que han debido hacer, iniciar un plan progresivo de sustituciones de esos transformadores. Es eso lo que está ocurriendo. Adicionalmente hay que hacerle mantenimiento a la línea de transmisión y hacerle un mantenimiento planificado a las centrales termoeléctricas. Nuestro sistema eléctrico está en crisis y el país debe saberlo, y las autoridades eléctricas y el ministro Mota Domínguez deben informar del país la situación crítica que vive nuestro sistema eléctrico para que los venezolanos tomen las precauciones. Y les explico a los venezolanos, el problema no es cuándo se va el servicio eléctrico, el problema es cuándo regresa, que puede ocasionar daños a los electrodomésticos en los sectores humildes y populares de nuestra ciudad capital, en lo general, en lo particular, y en el país en lo general. Gracias al ingeniero Winston Cavas por atendernos, acompañarnos, presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros, es ingeniero electricista, expresando opinión, análisis acerca de lo ocurrido la madrugada de hoy, un apagón que afectó buena parte del Gran Caracas, Miranda y Vargas, y de igual manera afectó el servicio de agua potable y del metro de Caracas. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carne, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el cambio climático y su potencial impacto en la actividad agrícola de Venezuela. Algunos modelos sobre el cambio climático predicen que en Venezuela la temperatura promedio podría incrementar hasta 5 grados centígrados para finales del siglo XXI si las tasas globales de emisión de dióxido de carbono no se reducen. ¿Cómo podría incidir este calentamiento en la actividad agrícola del país? Una de las consecuencias potenciales más perjudiciales del cambio climático es la expansión de las zonas secas, que actualmente cubren cerca del 41% de la superficie terrestre. En Venezuela, las zonas áridas representan un 17% de nuestro territorio y están localizadas principalmente en la zona norte del país, donde la producción agrícola se ha concentrado históricamente.
Según Ernesto Medina y Grisel Velázquez, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, e Ismael Hernández, del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la UCB, bajo el escenario descrito, para 2050, las zonas secas del país incrementarían su extensión en cerca de 221 kilómetros cuadrados. Es decir, estas zonas cubrirían 42% del territorio nacional, lo cual traería como consecuencia un cambio en las superficies cultivables de algunos rubros agrícolas. Por ejemplo, en el estado Portuguesa, líder en producción de arroz, maíz blanco y caña de azúcar, todos estos cultivos de alta exigencia de agua, se proyecta que para el año 2050, 68% de su territorio estaría cubierto por zonas secas. La intensificación de la sequía va a requerir de la reubicación de algunos cultivos hacia zonas en donde se puedan satisfacer sus requerimientos agroecológicos. El Estado está en la obligación de apoyar las investigaciones que permitan definir las estrategias de mitigación de los impactos del cambio climático. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Los únicos que pueden tener patria potestad según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la famosa LOPNA, son papá y mamá. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado. Pero ya después cuando vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludamos en línea telefónica para hablar en esta parte del programa la diputada Karine Salanova. Ella es diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, vicepresidenta de la Comisión de Familia, dirigente por el Estado Aragua. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, diputada, mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Iniciar conversación a partir de la denuncia que han introducido hoy ante el Ministerio Público por la muerte de varios pequeñitos, varios ciudadanos en Aragua, en su entidad, producto de la ingestión de yuca amarga. ¿La escuchamos? Sí, hoy fuimos al Ministerio Público, el bloque del Estado Aragua, el grupo de diputados, por el tema lamentable que ocurrió este fin de semana cuando, por ejemplo, 6 niños perdieron la vida, dos niñitas de 2 y 3 años el sábado, 2 niñitos de 5 años el lunes, y ayer martes, lamentablemente, falleció Carlos Delgado y Noemí
Delgado, de 4 y 6 años. El común denominador que se le preguntaba a la familia, eso que estuvimos en el hospital, era el que ellos habían comido yuca, ¿okay? Recordando que la yuca amarga, cuando es hervida, no es frita, eso es como si estás consumiendo cianuro. Más la explicación más específica te la daría un médico. Y bueno, en vista de que tuvieron que trasladar niños del Benite al Central porque no había los insumos, y bueno, ya sabemos lo ocurrido, pues el desenlace lamentable. Y también en esto hubo una persona de la tercera edad que también falleció por esto mismo, por ingerir este tubérculo. Por eso hoy le estábamos pidiendo a la Fiscalía primero que averigüe, porque claro, como no hay un control sanitario de parte del Estado, tú no tienes quién los está distribuyendo, dónde se está distribuyendo. Gracias a Dios, una de las cosas que hizo el CICPC fue recogerlas en Michelena, todas las yucas del municipio. Pero bueno, hoy pedimos que se aperturara una investigación para ver dónde fue, quién la vendió, cuáles fueron. Claro, nosotros no tenemos acceso al protocolo de autopsia, ver el porqué de esa intoxicación, porque bueno, había varias teorías, pero la que nosotros, por ejemplo, hoy volvimos a hablar con la familia de los niñitos Brian, los niñitos Rangel, que fueron los que fallecieron el lunes. La mamá dice que no comió en el vertedero, que ella compró su yuca en Los Boreros. Ahora, diputada, yo tengo que preguntarle en principio qué le dijeron en la Fiscalía y, por supuesto, su reacción, porque no es la primera vez que nos toca narrar situaciones de esta naturaleza. Esto suele ocurrir por la crisis profunda que atraviesa nuestro país. En medio de la necesidad, bueno, la gente recurre a este tipo de alimentos que son tóxicos. ¿Pero qué le dijeron en la Fiscalía en torno a este tema? Bueno, tú sabes que las instituciones públicas, una de las características en este gobierno es el silencio, ¿okay? De hecho, hoy me hicieron una pregunta y me dijeron cuántos niños han fallecido por el ingerir yuca amarga. No tenemos esos datos. Entonces, pero sí se le está ya emplazando al gobierno, a pesar de las diferencias que podamos tener nosotros con el fiscal, que para nosotros como asamblea no lo reconocemos, pero es un tema que es crítico. ¿Por qué? Porque los niños se están muriendo porque no hay controles sanitarios, ¿okay? Porque si tú tienes un gobierno, aceptas que tienes esa crisis, si tú tienes un gobierno que tú aceptas de que la yuca ya formó a ser parte de la dieta diaria del venezolano, porque te cuesta 18.000 bolívares, es lo más barato, que te lo dicen ellos, que entonces, ¿qué tú comes? Tú ves lo que te dice la señora, bueno, yo desayuno, y desayuno no almuerzo, y que desayuna, que almuerza yuca, no tengo otra cosa para comer. Entonces, cuando tú hablas con la señora de Revenga, y tú le dices, ¿y por qué pasó esto? ¿Qué comieron las niñas? Y la señora te dice que desde el viernes están consumiendo yuca, y no hay no tienes en los hospitales el antídoto para contrarrestar esa intoxicación por cianuro. Entonces imagínate tú, es un círculo vicioso. Entonces nosotros estamos emplazando y exhortando al gobierno, a la Fiscalía, que tiene que abrir los mecanismos. Tú me preguntas, bueno, ¿y por qué hacen eso? Y tú sabes que hacer eso es perder el tiempo. Bueno, porque tú tienes que ir cubriendo todas las etapas para poder llegar a una etapa internacional, por ejemplo, que puedan ser delitos de lesa humanidad. Tú tienes que ir cubriendo todas las etapas. Y una de las etapas es cubrir la fase nacional. Además, de verdad que se le hace un llamado al gobierno, porque más que todo un tema político es un tema de que no podemos hablar de cifras. Son vidas que dejaron, son familias que tienen el corazón roto, son personas que dejaron de estar, niños que tienen derecho a crecer y que, bueno, por ingerir un alimento hoy no están con nosotros. Justo quería preguntarle, diputada, ¿todos los fallecidos forman parte de la misma familia o no? No. Las dos primeras niñitas que te nombré, de 2 y 3 años, son del municipio Revenga, que es otra familia. Los hermanitos Rangel, que eran como morochitos, son de 5 años,
son de otra familia. Y los hermanitos Delgado, de 4 y 6 años, son de otra familia. Ahora, todavía diputada, quedan 4 hospitalizados, 3 niños y una abuelita. Bueno, pero estaban terminando de esperar que evacuaran y terminar de tratamiento para que el metabolismo pudiera limpiar esa intoxicación. Usted habla de documentar estos casos bueno, frente a la posibilidad de elevar esto a instancias internacionales. Lo cierto es que hace algunos días la Comisión Interamericana ha presentado un informe durísimo acerca de la profundidad de la crisis en nuestro país. Ayer el Grupo de Lima pedía al gobierno, exhortaba a que permitiera sin demora la apertura de corredor humanitario. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque más allá de esta situación, de la desesperación de ciudadanos que se ven en la necesidad de comer alimentos tóxicos, bueno, está la responsabilidad del Ejecutivo Nacional. ¿La escuchamos? Mira, la Constitución es clara cuando te establece de que tú y todos los tratados internacionales, ¿verdad?, son reconocidos como ley. Te voy a hablar de la infancia, no vamos a tocar más allá, vamos a tocar un tema, la infancia, por el tema de los 6 niñitos que fallecieron. ¿Qué quiere decir eso? El niño es sujeto a derecho de interés superior, ¿okay? Que siempre cualquier ley tiene que estar por encima, él es la prioridad. Nosotros dejamos de informar, a nosotros como Estado, ¿okay? Dejaron de informar, el gobierno del presidente Nicolás Maduro dejó de informar. Tú dices, bueno, pero ¿por qué? Bueno, deja de informar desde hace más de 3, 4 años, nosotros sabemos la cantidad de niños muertos, nosotros no sabemos la cantidad de personas desnutridas, nosotros no sabemos nada de eso. Eso tú me dices, ay sí, pero bueno, gran cosa, no, sí importa porque eso es lo que tú vas evaluando si un país está en crisis o no. Yo me acuerdo hace 2 años cuando nosotros empezamos a denunciar desde la comisión que la gente estaba comiendo en la basura y nos decían los mismos del oficialismo que nosotros éramos unos exagerados, que eso era mentira, que jamás eso iba a ocurrir. Mira hoy dónde estamos. Me acuerdo muchísimo de todas las cosas que se le estaban pidiendo, sobre todo en materia de medicina y sobre todo en materia de alimentación. Cuando yo te doy la cifra de los niños que fallecieron, 2, 3 años, 4, hay un convenio que firmó el Venezuela, que es proteger la infancia los primeros 1000 días. ¿Por qué? Bueno, porque esos días, si un niño se ve, por ejemplo, este niñito de 8 meses, que tuvimos que hacerle los exámenes, pagarle los exámenes en una clínica, porque no tenía, él estaba amamantando y parecía que como la mamá estaba intoxicada, él también se había intoxicado, imagínate tú. Bueno, el Estado debe proteger a ese niño, porque lo que le afecta en esos 10 días hasta los 5 años, él lo va a cobrar cuando sea adulto, en crecimiento, en muchas cosas. ¿Quién le paga eso al país? Entonces, la cuestión de la crisis humanitaria, o lo que necesitamos ahorita, no es una cuestión de como ellos dicen, pues te van a venir los extraterrestres a invadirnos, que no es una cuestión de humanidad, es una cuestión que tú estás dañando una generación, tú estás dañando una infancia, tú estás dañando la población más inocente del país, la que no tiene voz. Eso es lo que nosotros hoy, por ejemplo, hoy estos niños que fallecieron por comer yuca, y tú me dices, coño, pero porque es lo más barato, no tienen otro alimento, de hecho, una de las niñitas me dijo, grábame. Yo le digo, mamá, no te puedo grabar porque tú eres adolescente. No, grábame, yo quiero eso. Una de las cosas que le decía al presidente Nicolás Maduro era que ella no quiere bono, ella lo que quiere es comprar comida, conseguir comida. Ella está cansada de que se le muera a la familia. Imagínate tú. Entonces, eso es lo que estamos aún hablando. Más dramático, diputada, según de Washington Post, bueno, hay familiares que han decidido dejar a sus hijos en orfanatos porque no tienen cómo alimentarlos. Ahora, sí. Yo le preguntaría lo siguiente, por cierto, 482-9750 para su participación. La respuesta, bueno, está humanitaria, pero también política ante las dimensiones de esta crisis. Quisiera su opinión, en particular a la luz de este drama que le ha tocado seguir y denunciar. El gobierno, bueno, pretende permanecer allí 6 años más. Decía el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una entrevista que la peor sanción para Venezuela sería justamente 6 años más de esta administración. Quisiera su comentario porque en estas horas la alternativa está discutiendo si participar o no en unas elecciones y sobre todo la estrategia para recuperar
la democracia en nuestro país y para enfrentar finalmente la profundidad de la crisis. Yo quisiera su comentario, su opinión, que seguramente es motivo de discusión en la Asamblea, pero también en su organización política y en la Mesa de la Unidad. Te voy a decir dos cosas. Ahora, le doy completamente la razón al MAS. Tener 6 años más a este señor en el gobierno, no este señor, el combo de este señor es mortal para el país, es completamente mortal. Y lo vemos por todo, pues, o sea, tú ves hoy lo que pasó en el metro, ayer Caracas se quedó sin luz, o sea, desde las cosas más simples hasta las cosas más graves, el no tener medicamento, el no tener alimentación. Yo creo que las cosas hay que discutirlas, entiendo muchísimo como venezolana, porque todos los que estamos aquí estamos sufriendo. El primero, ver el país que nosotros crecimos. De repente yo puedo ser hasta más vieja que tú, no sé qué edad tienes tú, pero esta no es la Venezuela que yo crecí, esta no es la Venezuela en que yo quiero y lucho todos los días para que mis hijas conozcan otro país, que no es este desastre y este país que agoniza. Yo sí creo que hay que discutir todos los escenarios, sí creo que no hay que convalidar nada de lo que ya nosotros sabemos lo que es ese señor. Pero hay que hacerlo en unidad, hay que hacerlo respetándonos y de repente no seguir señalándonos, ¿ok? Sino unificándonos para un objetivo común, que es rescatar el país y reconstruir el país. Eso, ¿entiendes? Porque ni yo soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo, todos somos necesarios en esta reconstrucción. Eso es lo que ese es mi punto de vista. Y políticamente todos somos necesarios, la ONG, cualquier movimiento que exista, todos somos necesarios y todos tenemos que salir unidos a lo que decidamos, todos tenemos que salir unidos. Y bueno, ya una de las cosas que se ha avanzado muchísimo es que a nivel internacional ya saben lo que nosotros desde hace 17 años venimos diciendo, que esto es un gobierno dictatorial, que esto es un gobierno que sacaba leyes, pero no había donde, hablan de la violencia de la mujer, pero viene cualquiera y te pega a ti como periodista, tú no tienes dónde defenderte. Hablamos de derechos, se hablan que tienes muchos derechos, pero viene con la tele y de repente ¡tac!, te corta, porque esas son las cosas que ellos han hecho una dictadura con leyes. Ahora, yo le pregunto, diputada 4829750, para su participación al drama que usted comparte con nosotros, producto de la escasez de alimentos, la ingesta de productos tóxicos. En general, la profundidad de la crisis se suma ahora también, un momento francamente crítico para buena parte de los presos políticos. Y yo quería preguntarle si tiene información o no. Hay una situación en desarrollo a esta hora, concretamente en la cárcel de Tocuyito. Allí hay varios presos políticos, incluyendo el gato de Aragua. Y yo quisiera saber si tiene alguna información que compartir con nosotros al respecto o no. La abogada Teresli Malavé en su cuenta en Twitter dice que está cada vez más tensa la situación, que cortaron la luz, el agua, que continúan secuestrados los presos políticos. ¿Tiene información sobre este tema o no en lo absoluto? No, lo último que publicó Adriana Pichardo, que es la que lleva ese tema, es eso, pues que están incomunicados, le está haciendo un llamado al gobierno y esas son las cosas donde tú ves el nivel de este gobierno. O sea, que por ejemplo el gato, tú preguntas qué hizo, qué ha hecho, cuál es, todavía no lo han sentenciado, o sea, todavía eso está esperando de que el TCJ se pronuncie, porque creo que ellos llevaron eso a apelación. TT tiene 4 años y todavía no tiene una sentencia firme y está con presos comunes. Y mira hoy lo que está viviendo. Hace unos días, casi que un mes atrás, lo vivimos también con Rolma, con Tony y con otra, y Wilmer Azuaje, que siendo diputado también está preso. No sabemos el estado en que estaba Duel, y inclusive todos los presos, que de toda esa gente que creo que hasta el momento habían 32 personas presas, creo que la última cifra, no sé si, corrígeme si me equivoco, de gente que han metido presa a raíz de la masacre del Junquito, esas son las cosas que hay que denunciarlas, y esas cosas hay que estar unidos para seguir
luchando, porque bueno, esto es un gobierno sin escrúpulos, pues un gobierno que no mira, que a la hora de hacer daño, a la hora de ejecutar, no mira. O sea, los derechos humanos, yo creo que esa parte, ese capítulo de la Constitución se lo faltaron. Tenemos oyentes, diputada, si me permite. Le doy paso a Alicia González, que nos llama desde Los Teques. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Mire, aprovechando de que la diputada se encuentra allí en el estado de Aragua, quiero colocar una queja que en el terminal de Maracay no permiten pagar con tarjeta ni de débito los pasajes, por ejemplo, para cualquier parte del país, sobre todo en Táchira. Bueno, digo yo cualquier parte, pero en el caso mío, Táchira. Y resulta que pasa que ellos exigen es efectivo. ¿Cómo es efectivo si cuando los bancos no hacen los consumos bolívares? Yo le agradezco que la diputada, por favor, haga en ese caso, oye, para resolver el problema. Lo otro es que me parece inhumano que los niños hayan muerto por la yuca, ya que esos niños a esa edad para tomar leche, huevo, queso, lo que tienen que comer ellos pues, como niños, no más que todo leche. Nenería, bueno, como alimentación de niños, ¿no? Lo otro es, licenciada, que hasta cuándo vamos a estar nosotros en esto. Mire, esto es un vía cruces, ya nosotros nos hallamos, la Corte Interamericana espera que nos muramos todos de hambre para poder actuar. Por favor, compasión con los venezolanos. Mire, créame que estoy tan mal que ya creo que voy a enloquecer. Gracias y hasta luego. Gracias. Bueno, resume esta intervención una parte de las preocupaciones en Venezuela. Diputada, ¿qué contesta? Mira, esa denuncia, porque fueron 3 cositas que dijo. La primera, esa denuncia del terminal se ha hecho. Inclusive se denunció también que había mafias dentro del terminal que vendían dinero en efectivo. Ahí es donde se le hace un llamado nuevamente a las autoridades. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Para qué están? Lo otro es, tiene toda la razón, los niños deben tener nutrientes. Y una de las quejas que nosotros hemos hecho, inclusive con las benditas cajas CLAP, es que no tienen los nutrientes que necesitan los niños, la alimentación necesaria. ¿Qué es eso? Leche, huevo, no lo tiene. Que eso son las proteínas que necesitan los niños para crecer, para fortalecer. Y sí, creo que es un momento muy duro que nos ha tocado vivir como país. Yo lo que te pido es que no enloquezcas, que hay que fortalecernos y hay que como yo de verdad yo tengo fe de que este año va a ser un año muy decisivo. O sea, este año va a ser un año de cambios. Claro, si tú me puedes decir, eso siempre lo dices, pero yo sí creo que esto es un año muy decisivo porque además el país así está, el país así lo siente. Es un año donde los venezolanos ya no damos más, o sea, una cosa que ya el juego está trancado, no hay comida, no hay insumos, no hay, o sea, es un momento de cambio, o sea, un momento, pero yo lo que sí lo vuelvo a decir por tu micrófono es que los cambios se dan en unidad. Los cambios solo se dan en unidad. Gracias, unidad de acción, en lo que decidamos como mayoría de venezolanos, pero en unidad. Gracias, diputada Karine Salanova, por atendernos, acompañarnos. Hacemos una breve pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos en 750 al cierre. Información. El Ejército de Liberación Nacional planea actos terroristas desde Venezuela. Son declaraciones de funcionarios efectivos de las fuerzas militares de Colombia que recoge El Espectador a esta hora en versión electrónica. El jefe de las fuerzas militares de Colombia ha dicho lo siguiente: desde Venezuela, cabecillas del ELN como alias Pablito planean y diseñan actos terroristas contra el país. Habrá que ver qué dice entonces Venezuela, las autoridades venezolanas al respecto. Con esta información nosotros nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750.